El salón del concilio sideral no era un simple recinto político. Quien entraba allí sentía que estaba penetrando en el corazón de una civilización extendida por centenares de mundos. Las paredes, curvas y plateadas, no eran metal desnudo, sino un tejido de energía solidificada que respiraba con cada palabra pronunciada. El aire estaba cargado de electricidad controlada, como si un relámpago se hubiese quedado atrapado para siempre bajo las cúpulas. Y sin embargo, lo primero que se percibía no era poder, sino miedo. No un miedo evidente, con gritos o temblores. Era un miedo disciplinado, de ese que se esconde detrás de las túnicas diplomáticas y los uniformes militares. Un miedo que huele a ozono, a piel sudada dentro de trajes de gala, a silencios demasiado largos. En medio de esa atmósfera cargada, Lía Orantes dio el primer paso. Iba descalza. Cada pisada encendía breves líneas de luz en el suelo, que registraban sus signos vitales, su temperatura, la frecuencia de su corazón. El protocolo lo exigía, nadie debía ocultar quién era ni qué traía dentro de sí. Pero lo que llevaba por fuera, eso era otra historia. Su vestido no era tela ni metal. Era hueso. Costillas pulidas formaban una especie de corsé orgánico, un esqueleto invertido que se cerraba sobre su torso como si quisiera proteger un corazón que no era suyo. De su clavícula se elevaban vértebras ensambladas, transformadas en un collar imposible que recordaba a la columna de un animal extinguido. Sobre sus caderas caían falanges entrelazadas, como si los dedos de un gigante muerto hubieran decidido sostenerla en vida. No había sangre ni restos, solo materia blanqueada, limpia, reconstruida con precisión quirúrgica. Y sin embargo, cada fragmento guardaba memoria. Los guardias alineados a los costados de la nave central se tensaron. Sus lanzas de energía se elevaron unos centímetros, lo suficiente para que el reflejo del arma temblara en el suelo como un presagio. Nadie esperaba que una humana tuviera la osadía de aparecer así en un salón donde cada gesto era protocolo y cada adorno, política. El código de vestimenta prohibía armaduras y armas. Lía lo había respetado al pie de la letra. Lo que nadie había previsto era que alguien usara los restos del último depredador que la había atacado como vestido ceremonial. El murmullo fue inmediato. En las gradas se alzaron rostros de decenas de especies, pieles traslúcidas, cráneos pétreos, cuerpos recubiertos de escamas o de exoesqueletos sintéticos. Un mar de ojos de distintas formas y tamaños la observaba. Algunos con repulsión, otros con fascinación. Lía caminó sin detenerse. Cada paso resonaba con un eco distinto, no porque el suelo cambiara, sino porque los huesos de su vestido producían pequeñas vibraciones. Nadie más lo percibía, pero ella sí. Desde niña había nacido con una sensibilidad anómala. Escuchaba las fracturas, los timbres escondidos en los materiales. Para ella, el mundo no estaba hecho de silencios, sino de susurros ocultos. Y los huesos de aquel depredador hablaban en un idioma grave, cargado de ecos de cacería y memoria. Tera 9, el androide archivista, la esperaba en la primera fila de delegados. Su rostro cerámico carecía de expresión, pero sus sensores internos brillaban con un pulso constante, como si estuviese grabando cada instante para las futuras bibliotecas jurídicas. Tera había sido quien encontró el vacío en el reglamento, nada prohibía portar huesos, siempre que no fuesen considerados armas activas. Esa era la grieta por donde Lía había decidido entrar. Al otro lado, en el círculo de delegados, el prelado NYX inclinó apenas la cabeza. Vestía de negro absoluto, un tejido que parecía absorber la luz del óculo central. Su voz, cuando habló, fue baja, pero el sistema de acústica lo amplificó hasta cada rincón de la cúpula. Profanación. La palabra cayó como una piedra en un lago silencioso. No necesitaba adornos. El eco de la acusación se multiplicó entre los seguidores de la penumbra, la orden religiosa que NYX representaba. Para ellos, los restos de cualquier criatura que hubiese combatido con honor eran sagrados. Usarlos como adorno era una blasfemia. Y lo que llevaba Lía no era un adorno, era un desafío. El general Orón, de la coalición de silicatos, fue el siguiente en hablar. Su cuerpo parecía tallado en basalto, y cada movimiento era lento y deliberado, como el de una montaña que decide inclinarse. El reglamento es claro. Su voz retumbaba como grava cayendo sobre metal. No se permiten armaduras ni armas. Lo que lleva la humana, no entra en ninguna de esas categorías. Es vestimenta. Extraña, sí. Pero vestimenta al fin.
NYX giró el rostro hacia él, y por un instante los dos representaron lo que eran, fe contra honor. Ninguno quería ceder terreno. Lia se detuvo en el centro de la sala. Bajo el óculo azulado, toda la atención convergió en ella. El vestido vibró apenas, como si reaccionara a la presión de tantas miradas. La humana no alzó la voz, no sonrió, no fingió seguridad. Simplemente pronunció una frase. El depredador que me desafió dejó memoria en su osamenta. No ataca. Recuerda. Un silencio tenso siguió. Tera 9 aprovechó para activar el protocolo de auditoría. Desde el techo descendió una jaula de sensores, filamentos de luz que parecían lluvia al revés. El vestido comenzó a emitir pequeños chasquidos, como si reconociera que estaba siendo examinado. La primera lectura fue neutra, no había energía activa, ni generadores ocultos, ni campos defensivos. La segunda encontró irregularidades. Las fracturas no eran naturales, estaban dispuestas en patrones geométricos, como si alguien hubiese diseñado al depredador para resonar en frecuencias específicas. Tera pidió autorización para proyectar los resultados. En la cúpula apareció un espectro sonoro, líneas que subían y bajaban como montañas invisibles. Para la mayoría no significaban nada. Para Lia eran música. Y dentro de esa música había un mapa. Ella cerró los ojos y presionó el esternón de hueso con la palma. El contacto alteró las tensiones internas y liberó una vibración profunda. El salón entero la sintió, no solo con los oídos, sino con la piel. En la bóveda apareció una constelación imposible. No era un adorno, no era una ilusión. Era una ruta estelar desconocida. El concilio enmudeció. Algunos delegados reconocieron al instante que aquello podía ser un pasaje perdido, un corredor gravitatorio olvidado desde las guerras de frontera. Otros pensaron en maldiciones, en antiguas advertencias. NYX se levantó de su asiento con un gesto cargado de furia contenida. Está abriendo puertas que nunca debieron tocarse. Tronó. Pero antes de que pudiera continuar, la sala entera tembló. La constelación proyectada titiló y en el centro se encendió un punto. No era una estrella. Era una respuesta. Un pulso recorrió el salón, breve y contundente, como el latido de un corazón gigantesco al otro lado del espacio. Durante un segundo, los sistemas de sonido se apagaron. El silencio fue absoluto, tan puro que ni los respiradores de las especies halógenas pudieron escucharse. Y entonces, el pulso volvió, más fuerte. Tera 9 levantó la cabeza. La baliza de ARX 3 responde. El nombre hizo que varios delegados se removieran en sus asientos. ARX 3 era un planeta temido, donde las misiones de exploración regresaban con más cadáveres que datos. El mismo planeta donde Lia había cazado al depredador cuyo esqueleto ahora vestía. Los sistemas de seguridad del salón comenzaron a emitir alarmas. Los protocolos automáticos pedían evacuación. Los guardias se movieron un paso al frente, rodeando a Lia. Orón alzó una mano para detenerlos. NYX gritaba que detuvieran la ceremonia, que cubrieran el vestido con un manto neutralizador. Sate, el magnate, sonreía apenas, viendo en todo aquello una oportunidad comercial imposible de desaprovechar. Lia no se movió. Colocó de nuevo la mano sobre el hueso esternal y sintió la vibración. No era amenaza. Era pregunta. Era invitación. Y ella, con la calma que solo puede tener quien ya ha mirado a la muerte a los ojos, dejó escapar una nota más. El mapa se iluminó. La ruta brilló como una cicatriz abierta en el tejido del espacio. Y el concilio comprendió lo que hasta ese momento había querido negar. Alguien, al otro lado, estaba escuchando. La alarma alcanzó su máximo nivel. El óculo de la cúpula se cerró con un chasquido. La constelación quedó suspendida sobre Lia como una corona de sombras luminosas. La mujer que no traía armadura había traído, sin proponérselo, la llave de un secreto enterrado durante siglos. Y ahora, ese secreto estaba despierto. El eco del latido aún resonaba en las paredes del salón cuando el concilio ordenó suspender la sesión. Nadie quería admitirlo, pero el pulso proveniente de la baliza de ARX 3 había desestabilizado todo el protocolo. Lo que debía ser una simple auditoría de vestimenta se había transformado en la apertura de un misterio que amenazaba con desbordar las fronteras de la política. Lia fue escoltada hacia un laboratorio anexo, aunque no como prisionera.
El general Oroon insistió en que se trataba de protección diplomática. El prelado NYX exigía su detención, pero no tenía mayoría en el voto de urgencia. El magnate Sate se limitó a sonreír, ofreciendo discretamente su flota de sondas para cualquier investigación. Y Tera 9, imperturbable, grababa cada segundo como si supiera que en el futuro esas imágenes serían citadas en tribunales, archivos y leyendas. El laboratorio era una caverna de luz blanca, con paredes cubiertas de sensores que parecían ojos sin párpados. Una mesa central, más cercana a un altar que a un mueble, esperaba en el centro. Allí colocaron a Lía. Ella se mantuvo de pie. Nadie se atrevió a obligarla a sentarse. El vestido de huesos parecía latir con cada respiración. Necesitamos un análisis sonográfico completo, dijo Tera 9, activando el protocolo. No para validar supersticiones, sino para determinar si los patrones vibratorios constituyen un sistema. El general Oroon asintió. Si se trata de un arma, quiero saberlo. Si se trata de un mapa, quiero verlo. Lía cerró los ojos un momento. El recuerdo del depredador aún la perseguía. El cielo rojo de Arx 3, el barro que respiraba como un organismo vivo, las huellas enormes que rodeaban su campamento aquella noche. El monstruo no cazaba por hambre. Esperaba. Medía. Su instinto no era de bestia salvaje, sino de guardián. Cuando lo enfrentó, comprendió que la criatura había sido diseñada para aprender los ritmos de su presa, para escuchar el miedo como si fuera música. El enfrentamiento había sido brutal. 3 días y 3 noches siguiendo un rastro que se disolvía en cada tormenta. Cuando por fin lo acorraló, descubrió que no era un animal único. Había huellas de otros, más pequeños, tal vez crías. El que la atacó llevaba cicatrices antiguas, como si hubiese combatido cientos de veces. Cuando logró derribarlo, sintió que no estaba matando a una bestia, sino a un centinela. De ese centinela provenían los huesos que ahora vestía. Y de esos huesos, la vibración que desafiaba al concilio. Iniciando primer barrido, anunció Tera 9. Un haz de microarcos recorrió la superficie del vestido. El sonido fue leve, como un roce de cristales. Los sensores tradujeron la vibración en ondas que se proyectaron en el aire. A simple vista parecían montañas de luz, pero al analizarlas surgía un patrón armónico. Era música. Música que contenía memoria. Oroon entrecerró los ojos. Eso no es ruido. Alguien lo diseñó. Lía lo sabía. Las fracturas no eran accidentes de caza. El depredador había sido templado como un instrumento. Cada hueso guardaba tensiones calibradas para producir acordes específicos. El vestido no era armadura, era un archivo acústico. ¿Qué registra?, preguntó Oroon. Tera ajustó la frecuencia. El espectro se reorganizó. Las notas graves formaron una serie de intervalos regulares. Luego, las agudas dibujaron líneas ascendentes. Lía lo reconoció de inmediato. Era la misma secuencia que había usado en el salón para proyectar la constelación. Pero había más. Al profundizar en el análisis, surgieron acordes ocultos. Eran disonantes, como gritos entrecortados. Tera los aisló y los comparó con registros antiguos. El resultado fue perturbador. Coincidían con señales de advertencia utilizadas por especies desaparecidas. Esto, dijo el androide con un tono inusualmente grave, no es un simple mapa. Es una alarma. Oroon golpeó la mesa con su puño pétreo. ¿Alarma de qué? De custodia. Lía habló antes de que Tera pudiera responder. El depredador que cace no estaba solo. Alguien lo había criado. No para sobrevivir, sino para guardar algo. Y sus huesos guardan la memoria de esa función. El silencio cayó sobre el laboratorio. Sate, que había sido invitado como observador, aprovechó para intervenir. Si los huesos contienen un registro, pueden contener una clave. Y si hay clave, hay acceso. Mi corporación está dispuesta a financiar la investigación. Imaginen lo que significaría abrir nuevas rutas estelares. Lía lo interrumpió con una mirada firme. No se trata de rutas comerciales. Se trata de portales que alguien cerró por una razón. NYX, que había logrado imponerse para estar presente, levantó su bastón ceremonial. Razón sagrada. Clamó. Los depredadores eran guardianes de la penumbra.
¿Fueron creados para evitar que mortales como tú violaran los límites del cosmos? ¿O fueron creados por ingenieros que entendían demasiado bien la música del miedo?, replicó Lía, sin alterar el tono. No confundas religión con programación. La tensión aumentó. Oroón, pragmático, intervino para calmar la discusión. Necesitamos pruebas. No sermones ni contratos. Que el análisis continúe. Tera 9 activó el segundo barrido. Esta vez, en lugar de líneas, el espectro proyectó imágenes tridimensionales. Eran fragmentos de memoria ósea, huellas acústicas que se traducían en escenas. Todos en la sala vieron un entorno rocoso, un cielo dividido por relámpagos, y en medio de él, decenas de depredadores como el que Lía había enfrentado. No eran bestias salvajes. Estaban dispuestos en formación, como soldados. Cada uno emitía un canto grave que se entrelazaba con los demás, formando un muro de sonido. Un coro, susurró Lía. Tera confirmó con datos. Coro de custodia. El hueso registra vibraciones de grupo. No era un individuo aislado, sino parte de una red acústica. NYX apretó los labios. Un coro de guardianes. Servidores de la penumbra. Pero Oroón negó con un gesto. Servidores de quien los haya creado. Y no parece que haya sido tu orden. Lía respiró hondo. Las imágenes se desvanecieron, pero el eco del coro seguía vibrando en sus costillas. Comprendió que el vestido no era solo recuerdo, era llave de un archivo colectivo. Cada hueso contenía una parte del canto, y juntos podían reconstruir la armonía completa. Sate volvió a hablar, esta vez con un tono más calculador. Si ese coro servía para custodiar portales, significa que los portales existen. Con mi flota de sondas podríamos explorarlos en cuestión de días. El beneficio sería incalculable. Lía lo interrumpió de nuevo. Incalculable también el riesgo. No sabemos qué había del otro lado. Lo único claro es que quien cerró esos portales lo hizo con guardianes diseñados para aprender los latidos del miedo. Tera apoyó la afirmación. El análisis revela que los patrones vibratorios se activan únicamente cuando detectan agresión. Es un sistema defensivo pasivo. Legalmente, no puede considerarse arma. Oroón asintió, satisfecho. Pero NYX no se rindió. Entonces es herejía. Y debe ser destruido. Lía dio un paso adelante. El vestido tintineó como un carillón de huesos. No puedes destruir la memoria. Ni la mía, ni la de estos restos. La pregunta es si vamos a entenderla o vamos a temerla. El general miró a todos los presentes. Yo voto por entenderla. El presidente del concilio, convocado por comunicación remota, autorizó una investigación formal. Pero impuso una condición: todo debía hacerse bajo supervisión pública. La galaxia entera tendría acceso a las transmisiones. No habría secretos. La decisión fue recibida con incomodidad. NYX la consideró un sacrilegio transmitido a millones. Sate lo vio como una oportunidad de mercadotecnia. Lía lo entendió como una carga inevitable. Desde ese momento, cada palabra suya, cada vibración del vestido, sería observada y juzgada por millones de ojos. Esa misma noche comenzaron las pruebas abiertas. La sala se transformó en un teatro de resonancias. Ingenieros, juristas, religiosos y militares se reunieron en torno a Lía. Ella permaneció inmóvil en el centro, dejando que los arcos de sonido recorrieran los huesos. Cada vibración se transmitía en directo a miles de mundos. Las primeras secuencias confirmaron lo ya visto: mapas, cantos, memorias de custodia. Pero al tercer ensayo, ocurrió algo nuevo. Una de las notas graves despertó una resonancia que no estaba en el registro. Una vibración que no provenía del vestido, sino del espacio exterior. Los sensores la captaron. Era débil, lejana, pero inconfundible. Un eco. Como si otro coro, a años luz de distancia, hubiera respondido. El laboratorio quedó en silencio. Nadie respiraba. Tera fue el primero en hablar. El sistema ha detectado un segundo emisor. El coro no está extinguido. La revelación cayó como una tormenta. NYX exclamó que era la prueba definitiva de la santidad de la penumbra. Sate vio la posibilidad de un descubrimiento comercial sin precedentes.
Oroon ordenó que se analizara la dirección exacta de la señal. Lía, en cambio, sintió otra cosa. El eco no era una simple confirmación. Era una advertencia. Los huesos vibraron bajo su piel, y ella comprendió que el depredador que había cazado no había sido el último. Alguien, en algún lugar, todavía mantenía vivo el coro. El capítulo concluye con la imagen proyectada en la cúpula, un punto de luz parpadeando en la oscuridad, cada destello acompañado por un latido grave que atravesaba la sala como un tambor lejano. El coro de huesos no estaba muerto. Estaba esperando. El eco del coro seguía vibrando en la mente de todos cuando el concilio decidió convocar un tribunal de emergencia. El prelado NYX había movido sus piezas con rapidez. No podía derrotar a Lía con argumentos técnicos. El análisis había demostrado que los huesos no eran un arma, pero podía acusarla de algo mucho más ambiguo: terror semántico. La acusación parecía absurda, pero tenía fuerza legal. Según las viejas leyes de protocolo, un objeto o gesto podía ser considerado ofensivo si alteraba de manera peligrosa la percepción de seguridad de una asamblea. En otras palabras, si el vestido de Lía infundía más miedo del tolerable, podía ser prohibido. NYX no necesitaba probar que fuera un arma. Solo debía convencer al tribunal de que era un símbolo que generaba pánico. El juicio se celebró en un auditorio lleno hasta el borde. Las transmisiones en directo habían multiplicado la expectación. Millones de ciudadanos seguían cada palabra, algunos fascinados, otros indignados, muchos ansiosos por ver si la humana sería derrotada. Lía apareció con un duplicado de su vestido. No eran los huesos reales, sino una réplica de resina fabricada por impresores del propio concilio. Quería demostrar que la forma no era lo que importaba, sino la memoria contenida en los restos originales. El fiscal, un orador de voz metálica y gestos calculados, se dirigió a la sala. La acusada ha traído un objeto que provoca terror. No importa que no sea un arma activa. Su mera presencia altera la estabilidad del concilio. El reglamento es claro: la seguridad no solo se protege con escudos, sino también con símbolos. NYX asintió desde su asiento, satisfecho. Lía pidió la palabra. No levantó la voz, no dramatizó. Se limitó a señalar el vestido de resina que llevaba puesto. Esto es una imitación. No produce cantos, no proyecta mapas. Solo genera incomodidad estética. Si lo que se teme es la apariencia, entonces lo que está en juicio es la mirada de ustedes, no mis acciones. El auditorio se agitó. Tera 9 intervino para reforzar el argumento. El código especifica que un objeto solo puede ser proscrito si genera daño activo o altera funciones cognitivas de manera verificable. La réplica de resina no produce nada de eso. Los huesos originales, en cambio, registran memoria acústica. No es intimidación, es archivo. El tribunal se dividió. Algunos delegados reconocieron la lógica. Otros, presionados por la penumbra, insistieron en que la memoria misma podía ser peligrosa. NYX aprovechó la duda para lanzar su ataque. El mero hecho de que esos restos canten es prueba de sacrilegio. La memoria pertenece a lo sagrado, no a una diplomática que los exhibe como trofeo. Pero Lía no se dejó intimidar. No es trofeo. Es testimonio. El depredador intentó matarme. Lo derroté. Y ahora sus huesos recuerdan. Si no aceptamos la memoria de lo que enfrentamos, ¿qué nos queda? ¿Un reglamento que solo sirve para tapar el miedo bajo una alfombra? El murmullo creció. En ese instante, como si el destino quisiera intervenir, ocurrió algo inesperado. Un disparo sónico atravesó la sala. No fue visible, pero los sensores lo registraron al instante: una onda de ataque dirigida contra Lía. Provenía de un punto oculto entre el público. La réplica de resina no reaccionó. Pero los huesos originales, guardados en un contenedor cercano, sí. Vibraron de golpe, absorbiendo la onda y devolviéndola transformada en un timbre agudo que llenó el auditorio. La onda se convirtió en un canto metálico que señaló al atacante como un faro. Los guardias lo atraparon en segundos, un agente infiltrado de la penumbra. NYX intentó disimular, pero el daño estaba hecho. El público había visto cómo el vestido real no atacaba, sino que se defendía. Y al hacerlo, había revelado al agresor. Oroon se levantó entonces, con la solemnidad de un guerrero que no negocia con las sombras.
La evidencia es clara. No estamos ante un arma, sino ante un sistema de defensa pasiva. Y, según las leyes del concilio, todo ser tiene derecho a protegerse. El tribunal no pudo ignorar ese argumento. Votaron, y por estrecho margen fallaron a favor de Lía. Los huesos no serían proscritos. NYX estaba furioso, pero no derrotado. Había perdido una batalla, no la guerra. Sate, en cambio, sonreía cada vez más. El fallo le abría la puerta a reclamar derechos de explotación sobre la ruta proyectada por el vestido. Tras la sesión, Lía fue escoltada a una sala privada. Allí la esperaba Oroon, acompañado de Tera 9. Has ganado hoy, dijo el general, pero el precio es alto. El tribunal ha ordenado que verifiquemos la ruta proyectada. Si existe, debemos investigarla. Si no existe, todo lo que has defendido se derrumba. ¿Y si existe? Preguntó Lía. Entonces, respondió Oroon con gravedad, habrás abierto una guerra de intereses que ni tú ni yo podremos controlar. Tera intervino con datos precisos. La constelación coincide con coordenadas no cartografiadas en los últimos 3 siglos. Si viajamos allí, descubriremos si el coro era advertencia o invitación. Sate apareció poco después, con su habitual sonrisa envenenada. He comprado votos en la asamblea para que la expedición sea aprobada. Iremos a esa ruta, con o sin tu consentimiento. Pero te conviene venir. Nadie sabe tocar ese vestido como tú. Lía lo miró con frialdad. Sabía que Sate no buscaba respuestas, sino beneficios. Pero también entendía que, si no viajaba, otros lo harían en su lugar. Y esos otros no tendrían su sensibilidad para escuchar los matices del canto. Aceptó. Esa misma noche comenzó la preparación de la expedición. Una flota mixta partiría hacia las coordenadas del mapa. Oroon pondría soldados de la coalición, Sate enviaría sondas y cargueros, NYX movilizaría a sus seguidores con el pretexto de vigilar el sacrilegio. Y en medio de todos, Lía, con su vestido de huesos, sería la llave viviente del portal. Antes de embarcar, Tera le mostró un hallazgo inquietante. Había encontrado una cláusula olvidada en los archivos legales. El cuerpo del agresor puede usarse como garantía de buena fe si su memoria evita violencia futura. Lía comprendió el peso de esas palabras. Legalmente, estaba autorizada a portar los huesos. No como armadura, sino como garantía. La ley la respaldaba. Pero más allá de la ley, sabía que el vestido guardaba un secreto aún mayor. El ataque sónico lo había demostrado. Los huesos no solo recordaban, también respondían. Y esa respuesta estaba cargada de una inteligencia extraña, como si el depredador aún viviera en fragmentos de vibración. La expedición partió al amanecer. Desde el ventanal de la nave principal, Lía observó cómo la galaxia se desplegaba en un mar de luces. El coro de huesos vibraba suavemente en su piel, como un susurro que la acompañaba. No sabía qué encontrarían en la ruta sellada. No sabía si el coro sería aliado o enemigo. Solo sabía una cosa, el viaje había dejado de ser diplomacia. Se había convertido en caza. Pero esta vez, las presas y los cazadores no estaban claros. El viaje hacia la constelación proyectada fue largo y tenso. La flota partió con un objetivo común, pero cada facción llevaba en su interior intereses ocultos. Los cargueros de Sate transportaban más ondas de las permitidas. Los seguidores de NYX murmuraban oraciones que parecían conjuros disfrazados de liturgia, y la escolta militar de Oroon mantenía las armas listas, convencidos de que no volvían a casa. Lía pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, sintiendo las vibraciones del vestido. No eran cantos fuertes, sino pulsos leves, como un corazón que acompasa su latido al de ella. A veces le parecía escuchar palabras escondidas entre los ecos. Otras, solo un rumor de advertencia. Tera 9, incansable, analizaba cada dato. El mapa indica que no viajamos hacia un planeta, sino hacia un cinturón de asteroides, explicó. Y los registros más antiguos mencionan que ese sector fue declarado espacio muerto. Nadie supo explicar por qué. Oroon no necesitaba explicaciones. Si alguien lo cerró, fue por una buena razón. Los soldados saben que las cicatrices nunca se hacen por accidente. Cuando al fin llegaron, la visión fue sobrecogedora. No era un simple cinturón de rocas. Los asteroides estaban huecos,
tallados desde dentro como instrumentos gigantes. Desde la distancia parecían colmenas negras, pero al acercarse se distinguían patrones geométricos en sus paredes, como si manos invisibles hubieran esculpido órganos musicales en la piedra. Sate no tardó en reclamar. Esto es una red artificial. Un complejo de resonadores. Si conseguimos activar uno solo, podríamos abrir rutas enteras a velocidades jamás vistas. O liberar algo que lleva siglos encerrado, respondió Oroón, con voz de roca cansada. La flota se adentró en el anillo. El silencio fue lo primero que golpeó a todos. No era la ausencia normal de sonido en el vacío, sino un vacío más profundo, como si incluso las ondas de comunicación fueran absorbidas. Los ingenieros lo llamaron atenuación anómala. Lía lo sintió de otro modo, un nido de silencio. Como si cada asteroide estuviera diseñado para devorar vibraciones. La nave de mando se acercó a la mayor de las cavernas. Lía descendió en compañía de Tera y un destacamento de soldados. El suelo estaba cubierto de polvo blanco. No era piedra pulverizada. Eran huesos. Miles de huesos tallados, alineados en estructuras que recordaban columnas de templo. Tera documentaba con precisión, pero su voz mecánica sonaba apagada, como si incluso los circuitos estuvieran intimidados. Los análisis preliminares confirman que los huesos no pertenecen a una sola especie. Varias, tal vez decenas. Todos modificados para producir resonancias específicas. Lía acarició uno de los fragmentos con la yema de los dedos. Sintió la vibración latente, débil pero presente, como si un coro dormido aguardara a ser despertado. NYX, que había insistido en acompañar la expedición, se adelantó con gesto solemne. Este es un santuario de la penumbra. Aquí los guardianes fueron moldeados para custodiar los portales. Sus cantos eran plegarias. Sus muertes, sacrificios. Si los perturbamos, desataremos la ira de lo sagrado. Oroón lo interrumpió con brusquedad. Lo que veo son ingenieros que usaban huesos como memoria. Si eso es religión, entonces toda máquina es un altar. La discusión se cortó en seco cuando el vestido de Lía vibró con fuerza. No era un pulso suave, sino un zumbido grave que se expandió por la caverna. Los huesos de las columnas respondieron al instante, como si hubieran reconocido a un pariente. Un eco recorrió el recinto, proyectando en el aire una imagen fractal, un registro histórico. Todos lo vieron. Un pueblo antiguo, los llamados arquitectos de fósiles, moldeaba depredadores a partir de materia viva y mineral. No los criaban por hambre, sino como cerraduras biológicas. Cada criatura era un candado que respondía al miedo de quien lo enfrentara. Si la presa huía, el guardián cazaba. Si la presa se mantenía firme, el guardián retrocedía. No había victoria sin prueba. Tera explicó lo obvio. El sistema no se abre con violencia. Se abre con conducta. Solo accede quien demuestra que no teme al guardián. Sate aplaudió suavemente, incapaz de ocultar su entusiasmo. Un sistema perfecto de control. Lo que necesitamos ahora es activar el portal. Pero NYX no estaba dispuesto a permitirlo. Se adelantó con su bastón y comenzó a recitar un rezo. Sus palabras resonaron en las paredes como un conjuro. Lía sintió que el eco era peligroso. No era plegaria, era intento de manipulación. El portal respondió con la peor de las reacciones, silencio absoluto. Un silencio que devoró incluso la vibración de los corazones. Durante varios segundos, todos se sintieron suspendidos en un vacío sin tiempo. Algunos soldados se desplomaron, incapaces de sostener la mente en medio de aquella nada. Tera lo registró con precisión. El arma de los arquitectos no destruye cuerpos. Apaga voluntades. Sobrecarga de significado. Lía comprendió que lo que habían llamado coro del vacío no era un simple mapa ni un arma convencional. Era un mecanismo diseñado para castigar la arrogancia. Quien intentaba dominar el canto sin entenderlo quedaba reducido a silencio interior. El prelado cayó de rodillas, convulsionando. Sate retrocedió, aterrado, mientras sus escoltas lo arrastraban fuera de la caverna. Oroón resistió, aunque sus ojos de ámbar vibraban con fracturas internas. Solo Lía permaneció en pie. El vestido absorbía parte de la presión, amortiguando el efecto. Entonces lo sintió. En el esternón, en la columna de huesos que abrazaba su cuerpo,
un latido distinto. No era defensa, no era memoria. Era presencia. El eco del depredador que había cazado en Arx 3 despertaba. No como animal, sino como intención. Una pregunta sin palabras le atravesó la mente. ¿Quieres cazar o quieres tocar? Lia cerró los ojos. Podía elegir. Podía convertir al eco en un arma, liberar su furia y arrasar a sus enemigos. O podía intentar lo imposible, transformar al depredador en música, convertir la caza en un canto de alianza. Abrió los ojos, respiró hondo y pronunció una sola frase. Tocar para que nadie tenga que cazar. El eco vibró, satisfecho. El silencio opresivo se quebró con un estallido de notas. Las columnas de huesos resonaron en armonía, proyectando un nuevo mapa. Era la red completa de portales, extendida como una telaraña de luz sobre la oscuridad del espacio. El coro del vacío no era una prisión. Era un pacto. Y Lia acababa de pronunciar la primera palabra de ese acuerdo olvidado. El mapa de portales brillaba todavía en la bóveda de la caverna cuando la flota entera comprendió lo inevitable. La galaxia había cambiado para siempre. Nadie podía borrar lo que habían visto. Un entramado de rutas que conectaban sistemas olvidados, territorios enteros que hasta ese momento eran mitos. El coro del vacío acababa de abrirse, y cada facción se preparaba para reclamar su parte. Sate fue el primero en reaccionar. Conectó su enlace privado y, sin disimulo, transmitió órdenes a su flota de cargueros. Decenas de sondas partieron en direcciones distintas, como enjambres metálicos que buscaban devorar la red recién revelada. NYX, aún debilitado tras la experiencia del silencio, se levantó apoyado en su bastón. Su voz era más ronca, pero no menos peligrosa. Esto confirma la profecía. Los portales son el reino de la penumbra. Solo la fe puede gobernarlos. Y todo aquel que los use sin permiso será maldito. El general Oroon no perdió tiempo en responder. No son maldición ni milagro. Son estrategia. Si caen en manos de un tirano, la galaxia será un campo de esclavos. Lia escuchaba, pero no se unía a la disputa. El eco del depredador seguía en su interior, vibrando con una calma expectante. Ella había elegido tocar, no cazar, y el coro parecía aceptar esa decisión. El vestido no rugía, susurraba. Pero sabía que no podía guardar esa música solo para sí. Cuando regresaron a la nave principal, millones de ciudadanos ya seguían las transmisiones en directo. El descubrimiento se había filtrado a todos los canales, y la población exigía respuestas. El concilio convocó una sesión extraordinaria para decidir qué hacer con la red. Esa noche, Lia se encerró con Tera 9 en la sala de comunicaciones. Si dejamos que los poderosos se adueñen del coro, lo convertirán en un arma o en un negocio, dijo, con cansancio en la voz. No quiero que se repita lo de Arx 3 en 1000 mundos más. Tera procesó la frase como si la masticara. La única forma de evitarlo es democratizar la clave. Compartir el patrón defensivo con todos. Lia lo miró incrédula. ¿Revelar el canto al público? ¿A cualquiera? Exactamente. El androide proyectó los cálculos. Si millones pueden usar la vibración para desviar ataques sónicos, nadie podrá monopolizarlo. El arma se convertirá en un derecho común. La idea era peligrosa, pero también justa. Lia respiró hondo y asintió. A la mañana siguiente, lo hicieron. Transmitieron en abierto la secuencia básica del canto defensivo. Millones de ciudadanos, en planetas lejanos, comenzaron a replicarla con instrumentos improvisados, campanas, tambores, incluso golpes de manos. La vibración se extendió como un virus sonoro. Por primera vez en siglos, la galaxia compartía un lenguaje común, la música del hueso. La reacción fue inmediata. Sate acusó a Lia de traicionar la seguridad del concilio. NYX la llamó blasfema en todos los altares. Oroon, en cambio, sonrió por primera vez. Has convertido el miedo en alianza. Ahora, aunque nos ataquen, millones sabrán defenderse. Pero la tormenta apenas comenzaba. Sate lanzó a su flota minera contra los nodos del coro. Quería capturarlos, convertir los asteroides en fábricas de resonadores controlados por su corporación. NYX, en paralelo, declaró una cruzada. Sus seguidores marcharían para purificar los portales con rituales. Y en medio de ese caos, las transmisiones ciudadanas empezaron a multiplicarse.
No eran simples espectáculos, eran conciertos tácticos, comunidades enteras aprendiendo a sincronizarse para protegerse. La guerra ya no era de armas. Era de voces. En la nave, Lía recibió un golpe inesperado. Uno de sus asesores humanos, alguien en quien había confiado, había vendido parte de las claves acústicas a Sate. El vestido lo delató. Cuando se acercó a ella, vibró en disonancia, como si detectara una mentira. La traición la hirió más que cualquier arma. No se permitió flaquear. Reunió a los suyos y desmontó parte de su propio vestido. De las costillas construyó pequeños instrumentos, que entregó a voluntarios de distintas especies. Con cada pieza, nacía un nuevo músico en la Concordia de Hueso, un coro improvisado que acompañaría a la flota aliada. El primer ensayo fue caótico, pero hermoso. Humanos, silicatos, insectoides y máquinas pulsaban notas que al principio se chocaban, luego se mezclaban, hasta formar un ritmo común. El eco del depredador resonaba a través de ellos, no como fiera, sino como director invisible. Cuando Sate lanzó su primer ataque de sondas armadas, la Concordia respondió con una sinfonía coral. Las vibraciones desviaron las ondas de choque, desorientaron a los drones y los obligaron a retirarse. El público, en miles de mundos, estalló en aplausos virtuales. Por primera vez, la guerra se libraba como un concierto. NYX intentó sabotearlo con rezos inversos, pero su propia cruzada se fracturó. Muchos de sus seguidores, al escuchar la música, sintieron que no podían seguir odiando lo que resonaba tan cerca de su corazón. Oroón, viendo la oportunidad, dividió sus fuerzas. Una parte protegía a los civiles que replicaban el canto en sus mundos, otra asaltaba la catedral móvil de NYX, donde se gestaba un contraataque. En medio de la tormenta, el eco depredador dio un paso más. Lía lo sintió, como si una sombra la envolviera. No era cuerpo, no era carne. Era intención pura. El guardián ya no era un recuerdo, estaba allí, tomando forma alrededor de ella. No habló con palabras. Le lanzó la misma pregunta que en la caverna: ¿quieres cazar o quieres tocar? Y esta vez, la respuesta de Lía fue más firme que nunca. Tocar. Siempre tocar. El eco vibró con fuerza. Los instrumentos de la Concordia se iluminaron como si ardieran desde dentro. Las voces de decenas de especies se unieron en un solo pulso. El portal mayor, el que había permanecido cerrado durante siglos, comenzó a abrirse. Un resplandor imposible cruzó la flota. Y todos comprendieron que el momento decisivo estaba cerca. La tormenta de voces apenas estaba comenzando, y con ella el destino de la galaxia. El portal mayor se abrió como una herida en la oscuridad del espacio. No fue un destello explosivo, ni un túnel de luz como describían las leyendas. Fue un desgarro silencioso, una grieta que mostraba un interior de tonos metálicos, como si el propio vacío hubiese aprendido a cantar. La flota entera lo observaba en silencio. Sabían que lo que entrara allí no sería el mismo al regresar. El concilio convocó a todas las facciones dentro del anillo de los arquitectos. La decisión no podía aplazarse, o cerraban el portal para siempre, o lo declaraban accesible bajo nuevas leyes. Nadie confiaba en nadie. La sala improvisada en el corazón del asteroide parecía más un campo de batalla que un parlamento. NYX estaba de pie, apoyado en su bastón, los ojos febriles de fanático que huele la victoria al alcance de la mano. Sate, impecable, sonreía como un comerciante que ya contaba beneficios futuros. Oroón permanecía erguido, pétreo, con la paciencia de un soldado que ha visto demasiados amaneceres rojos. Y Lía, en el centro, con el vestido reducido a fragmentos distribuidos entre los músicos de la Concordia, era la única que parecía escuchar algo más allá del murmullo político. El eco depredador seguía en ella, invisible pero tangible, esperando su última decisión. El presidente del concilio tomó la palabra. El descubrimiento de la red de portales ha cambiado el equilibrio de la galaxia. Debemos decidir aquí y ahora cómo será usada. NYX levantó su bastón. No hay decisión que tomar. Los portales son sagrados. Solo la penumbra tiene derecho a custodiarlos. Si no aceptan, los sellaremos con fuego. Sate intervino con su sonrisa venenosa. La fe no alimenta a nadie. Yo ofrezco control, seguridad, rutas comerciales que multiplicarán las riquezas de cada mundo. Denme la administración, y todos se beneficiarán. Oroón golpeó la mesa con el puño. Basta de fe y de oro.
Lo que necesitamos es estabilidad. Estos portales pueden ser una herramienta de paz, pero también de guerra. Si caen en manos equivocadas, millones morirán. El murmullo creció. La asamblea estaba a punto de estallar. Entonces Lía se puso en pie. Su voz no fue un grito, ni una súplica. Fue un tono sereno que cortó el ruido como cuchillo en agua. El coro no se abre con violencia ni con contratos. Se abre con conducta. Los arquitectos lo diseñaron para eso. Y yo les pregunto, ¿qué conducta mostramos ahora? ¿La de quienes quieren cazar, o la de quienes saben tocar? Hubo silencio. Nadie respondió de inmediato. El eco en su interior pareció asentir. Lía levantó una mano. Los músicos de la Concordia, dispersos entre las distintas delegaciones, entendieron la señal. Comenzaron a tocar. No era una melodía grandiosa ni un himno marcial. Era un ritmo sencillo, casi infantil. Pero en él estaba contenida la decisión de no cazar. La sala entera vibró con aquel canto. NYX intentó contrarrestarlo, recitando su rezo inverso. Sate lanzó un código cifrado desde su dispositivo, una clave comercial que pretendía monopolizar la frecuencia. Pero ambos ataques se anularon al entrar en fase con la Concordia. El eco devoró las señales y las devolvió como un acorde mayor que se extendió por toda la sala. Los delegados se miraron entre sí, sorprendidos. Sus propios miedos, reflejados en el canto, se proyectaban de vuelta hacia ellos. Nadie podía culpar al otro. Todos escuchaban la huella de su propio temor. Orón fue el primero en hablar después del silencio. Lo que acabo de oír no era enemigo ni aliado. Era mi propio miedo. Y si esto es lo que ofrecen los portales, no podemos gobernarlos como antes. Necesitamos una nueva ley. El presidente asintió lentamente. Propongo que el código de vestimenta se enmiende. Que se reconozcan las prendas memoria como instrumentos de paz. Lo que la humana ha traído no es armadura ni arma. Es un pacto. La votación fue rápida. Sate protestó, NYX maldijo, pero la mayoría aprobó la enmienda. Por primera vez en siglos, el reglamento cambió. Lía desató la última pieza de su vestido y la sostuvo en alto. No me pertenece. Pertenece a todos. Dividió los huesos restantes y los entregó a las distintas especies presentes. Cada fragmento resonaba al contacto, ajustándose al timbre de quien lo recibía. Era un gesto simbólico, pero también práctico. El coro ya no sería monopolio de una sola voz. El eco depredador, satisfecho, comenzó a disiparse. Lía lo sintió como un suspiro que se alejaba hacia el fondo del portal. No había presa que cazar, porque todos habían aprendido a escuchar. El portal brilló con un resplandor nuevo. Ya no era herida, sino camino. Las rutas se desplegaron como venas de luz, abiertas no para unos pocos, sino para todos. El presidente firmó la resolución final. La red de portales queda abierta bajo licencia pública, verificada por coros ciudadanos. Ninguna facción podrá reclamarla en exclusiva. La memoria será nuestra ley. La transmisión se extendió a la galaxia entera. Millones de voces celebraron al unísono, uniendo sus timbres en una sinfonía improvisada que recorrió mundos, estaciones y colonias. Por primera vez, la galaxia se escuchaba a sí misma. Lía se quedó en silencio, observando el portal. Sabía que los desafíos no habían terminado. Habría conflictos, abusos, intentos de dominar lo que era común. Pero al menos ahora había una herramienta para resistir, el canto compartido. Orón se acercó y, con solemnidad, inclinó la cabeza. Has hecho lo que ni ejércitos ni profetas pudieron. Has convertido el miedo en alianza. Tera 9 registró las últimas palabras con tono casi humano. Este será recordado como el día que cambió el código. Lía cerró los ojos y escuchó. Ya no había rugido, ni silencio opresivo. Solo un murmullo de millones de voces que aprendían a tocar juntas. El eco depredador, en lo profundo del portal, respondió con un último pulso, apenas perceptible. No de amenaza, sino de gratitud. Y la galaxia, por primera vez en mucho tiempo, sonó en armonía.